Esta noche vamos a tener una enseñanza muy interesante e importante porque la iglesia tiene que empoderarse. Y usted se va a empoderar conociendo de dónde emana la fuente de poder. Así que cuando cada uno de nuestras casas, cuando vamos al interruptor y prendemos la luz, esperando que esa luz, ¿verdad?, encienda y ilumine la habitación o nuestra casa, el área de oscuridad. Asimismo va a venir, déjame quitarme esto, estoy bien lejos de ustedes y ustedes lejos de mí, así que no hay posibilidad de contaminación, además de que estamos ionizados. Que conten esta para los que están en internet, que aquí no hay COVID ni lo habrá. Y como si fuera poco, también Dios nos dio la sanidad a través de la ivermectina. Alaba al Rey si puede. Dase lo grande que es para el Señor. Pues le venía diciendo que es importante estas clases los martes, porque los martes nos vamos a empoderar a través de entrar en el conocimiento de dónde emana el poder que Dios va a depositar en usted. Pero usted tiene que entrar en ese conocimiento que todo es bíblico, aquí no hay psicología, es todo por la palabra del Señor. Para que usted pueda adquirir ese poder y lo pueda ejecutar. Y les decía yo que así como usted está seguro, cuando usted toque el interruptor de su cuarto, de su casa, para que un área que está oscura sea iluminada, es decir, lo que está oscuro desaparezca y entre la luz, asimismo tiene usted que entrar en la luz del Evangelio para que su alma sea iluminada y usted camine en la dependencia del Espíritu Santo 100%. Cuando usted camina en esa dependencia porque tiene el conocimiento de dónde emana la fuente de poder, entonces usted camina en el hombre y la mujer espiritual que ejercita la autoridad y el poder de Cristo en todo el haber como el querer, el hacer de su vida. Y eso va para usted, amigo que está por internet. Así que hoy es un buen día para que usted busque lápiz, papel, libreta y su Biblia. Tome las anotaciones porque usted va a recibir una información importante, pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo le va a seguir añadiendo a esa información para que usted crezca a la estatura de un varón perfecto. La iglesia neotestamentaria es una iglesia que necesita ser llena del Espíritu Santo. Es una iglesia donde va a demostrar el conocimiento pleno de Cristo a través de la llenura del Espíritu Santo para un pleno ejercicio de poder y autoridad en medio de las tinieblas y en la época que nos tocó vivir. Sabe que las tinieblas han ido aumentando y escatológicamente sabemos que estamos en los tiempos donde la oscuridad está tomando lugar en el mundo entero, menos en la iglesia de Cristo. La iglesia que es renovada por el Espíritu Santo, la iglesia neotestamentaria que entra en poder y conocimiento, tiene una luz que brilla y no importa lo que esté ocurriendo, no importa las nubes que estén eclipsando y tapando el sol, usted caminará en la luz que produjo ese sol que nunca se apagará. Ese es Cristo, Señor Jesús nuestro, que usted y yo le estamos sirviendo. Y ese es el que ilumina todo, porque es el creador de todo. Por eso es importante que nosotros como pueblo de Dios conozcamos de dónde emana la fuente de poder. Y al conocer esto detenidamente, la fuente de poder cobra una autoridad dentro de nosotros, donde nosotros mismos empezamos a entender la verdad. Y cuando empezamos a entender la verdad, somos transformados hacia esa fuente de poder que emana del árbol de la vida de los cielos, que son donde salen las aguas salutíferas que alimentan nuestra alma. Y esto es importante que lo entendamos. Por eso todo tiene que ir desde el principio para conocer lo que es la fuente de poder. Y tenemos que volver al principio. Empezaremos esta noche en este capítulo número 2, en el Salmo 62, versículo 11. Y dice así: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Fíjese que cuando dice que de Dios es el poder y dice dos veces consecutivamente que he oído esto, significa que hay una acentuación para un depósito de verdad en una ejecución de un mandato.
¿Qué le estoy diciendo? Cuando Él llama de esta manera a través del salmista al creyente en esta posición, quiere decir que lo está llevando al lugar de origen de donde emana la fuente de poder antes de que esa fuente se contaminara con Adán y Eva. ¿Estamos aquí, pueblo? Quiere decir que Él te está llevando al origen para que podamos entender cuál es el propósito de Dios. Y al entender esa fuente de origen, sabiendo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros, nosotros estamos en la posición correcta de tomar esa autoridad para el ejercicio y dominio propio del propósito de Dios sobre la faz de la tierra. Estamos aquí. Estamos abiertos al micrófono. Cualquiera que tenga duda o quiera abonar al conocimiento o esclarecer cualquier duda que tenga, este es el momento. No tengo prisa. Esto es para empoderar la iglesia y no se puede andar con prisa porque un ángulo que usted se quede oscuro en su vida o una grieta que se quede abierta por una duda porque no se atreve a preguntar, créame que el enemigo la va a utilizar para quitarle poder y autoridad a la iglesia. Usted no se puede quedar con ninguna duda. Es importante que usted se cimente en tierra firme en lo que tiene que hacer. Una vez entendido esto, quiero que usted entonces lea lo que dice Zacarías 4:6. Porque esto es interesante e importante que lo entendamos. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Fíjese que él está diciendo específicamente esta palabra que el profeta menor Zacarías le está dando, es con referencia a lo que va a suceder con Israel. Quiere decir que todo lo que está pasando, y sabemos que la gran tribulación está próxima a entrar, es el trato de Israel, Dios con Israel, ¿verdad? Por lo tanto, todavía Dios no ha empezado a tratar con Israel porque está tratando con los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Quiere decir que estamos en el tiempo preciso de recoger lo que a través del profeta Dios lo manifestó por la palabra escrita aquí. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que es con su espíritu. ¿Verdad? Cuando habla de su espíritu quiere decir que tenemos que conocerle a Dios y crear una dependencia del Espíritu Santo para movernos en autoridad y poder y cumplir el plan estratégico que Dios tiene para cada uno de nosotros. Como gentiles que somos, Dios tiene un plan profético perfecto para cada uno de nosotros. Ahora bien, la pregunta es sencilla. Y esto quiero que reflexiones sobre eso, no me tiene que contestar. ¿Tú sabes el plan que Dios tiene para tu vida? ¿Has entendido el propósito que Dios tiene para tu vida? ¿Has podido tener la visión que Dios tiene? Gracias. Gracias. Para tu vida. ¿Por qué esto es importante? Porque estamos trabajando con el Espíritu Santo de Dios. Y si mantenemos una relación con Dios, Dios tiene unos planes perfectos para nosotros, donde nos manda muchas veces a hacer unos cambios y unas cosas que nos saca de la zona de confort. ¿Para qué? Para cumplir unos propósitos y destinos que a veces nosotros no lo hemos visto, pero queremos estar acomodaditos en la comodidad. Y Él quiere llevarte a una dimensión espiritual de una dependencia del Espíritu Santo. Y es por eso importante que entendamos que esta batalla se gana en el Espíritu. No es en nuestra fuerza, no es en nuestra autoridad ni en nuestro poder. Es en su fuerza, su poder y su autoridad. Amén. Y es importante que lo empecemos a visualizar. Mira cómo Lucas 4, 18 al 19 te lo explica de una manera clara. Fíjate cómo te empieza diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y esto también se lo dijo al profeta Isaías. Por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Y todo el mundo piensa, los pobres son aquellos que no tienen poder económico. Te equivocaste, son pobres espirituales. La pobreza del hombre estriba en no conocer al dueño del oro y de la plata, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. De ahí que empieza la pobreza.
Por eso cuando conoces a Dios y caminas en el Espíritu y sigues el plan trazado del Espíritu, entonces ya no hay pobreza espiritual, empieza la riqueza espiritual y por añadidura las demás cosas. Amén, lo vamos entendiendo ahí, ¿verdad? Así que el Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a ¿qué? A los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son los quebrantados de corazón? Aquellos que han sufrido los desbastes de la vida, los desgastes y los daños emocionales y físicos, inclusive materialmente, por causa de no conocer el plan que Dios tiene para su vida perfectamente. Al no conocer el plan, caminan de espalda a Dios y entonces reciben los embates de la vida no deseables porque no es lo que Dios quiere para su vida. Fíjese que Ricardo empezó hablándole, Pablo decía, el no del Señor es bueno y agradable y es bendición para nuestra vida. Pero a entender esto solamente se consigue cuando caminamos en el Espíritu. ¿Por qué? Porque mientras no caminemos en el Espíritu, el plan que tenemos trazado va a responder a nuestras emociones, a nuestro criterio y al intelecto y a la carnalidad. Pero Dios no está ahí. ¿Estamos entendiendo? Por lo tanto, hay que conocer la fuente de poder, cómo funciona y de dónde emana para poder atemperarnos al plan perfecto que Dios tiene para nuestra vida. Dice, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Quiénes son los cautivos? Los cautivos son todos los que existen bajo la faz de la tierra que no responden al propósito de Dios. Y hay dentro de la iglesia mucha gente así. ¿Ves? Va viendo bien, ¿verdad? Y dice, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿Quiénes son los ciegos? Aquellos que no tienen la visión del reino. Y todo aquel siervo del Señor que no tiene la visión del reino, ciertamente está ciego. Va viendo, ¿por qué? Por eso es importante entender la base y fundamento de la esencia de la fuente de poder para que eso se pueda instalar en nosotros y podamos ver entonces las cosas como Dios nos las quiere mostrar a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Hasta ahí estamos claros. No hay preguntas. ¿De verdad? Pues vamos a seguir. Juan 14, 16 nos habla claramente la posición nuestra y la posición de Cristo y Dios Padre Todopoderoso. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Quiere decir que Cristo le explicó esto a los discípulos para que pudieran entender que es necesario que Él se vaya para que envíe otro consolador. Y ese otro consolador iba a permitir que pudiéramos tener comunicación directa, sin equivocación, con el Cristo glorioso que murió y resucitó, está sentado a la diestra del Padre, e intercede por nosotros para saber lo que está ocurriendo donde se postulan los designios de la tierra. ¿Por qué le estoy explicando todo esto? Porque el mover del Espíritu Santo va a llevar a la iglesia a que no solamente al pastor y a la pastora de la casa le dé el conocimiento de los eventos del porvenir, sino que a usted individualmente, conforme al plan imperfecto que Dios tiene para su vida, también se lo revele. ¿Me va entendiendo? O sea, que la iglesia se va a mover en una dimensión profética. ¿No es lo que dice esta palabra eso? Pero la iglesia tiene que prepararse, porque no va a llegar porque voy a orar, voy a ayunar, voy a orar, voy a ayunar, voy a orar. No, tienes que entrar en este conocimiento. Y orar y ayunar es necesario, pero el conocimiento es importante, porque el conocimiento de esta verdad es sometimiento a la palabra de Dios. Amén. Juan 16, versículo 17 al 15, quiero leerlo y explicarlo para que usted pueda visualizar esto en profundidad y haga una extensión de este conocimiento para una transformación almática. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene, esto es Jesús, que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. O sea que, espérate, vamos a entender esto.
O sea que Jesús no me abandonó, ni abandonó a los discípulos, no. Por lo tanto, no me va a abandonar a mí tampoco. Vamos a empezar por entender eso. Porque esa explicación es para entender que el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Quiere decir que hay un hecho trascendental que marca un punto de partida para una marca de un comienzo. ¿Estamos aquí? La marca del comienzo se llama Espíritu Santo. Viene a tu vida porque Dios lo programó a través de su Hijo para que Él enviara ese Consolador, se sentara a su Hijo a la diestra del Padre e intercediera en favor de los que tienen el Consolador. O sea, no va a interceder por aquellos que no tienen el Consolador. Escucha. O sea, no porque Dios sabe que ellos son inocentes y se están muriendo, pero dieron la espalda a Dios y Dios lo va a cuidar. Hello, abre la cabeza. Eso no es lo que dice la Biblia. No, porque es que todos somos hijos de Dios. Eso no es cierto. Los hijos de Dios son los que hacen la voluntad del Padre. ¿Y quiénes son los que hacen la voluntad del Padre? Los que conocen al Espíritu Santo y lo tienen. Y los que obedecen al Espíritu Santo. Estoy diciendo todo esto para que no sea engañado, porque hay mucha falsa doctrina por ahí. Entonces, esto es importante que lo aclaremos. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Y qué pasó? Él se fue. Y el ángel que bajó le dijo, os varones galileos que estáis mirando, el que se fue volverá otra vez. ¿Verdad? No voy a entrar al versículo ese, pero vamos a seguir con el 8. Sí, que 8 no, pero vamos a seguir. Ustedes lo saben ya eso. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Tres cosas importantes que tenemos que acentuar en esto. Pecado, justicia y de juicio. Ahora bien, ¿cómo es esto? Vamos a seguirlo viendo, el 9. De pecado, cuanto no creen en mí. Y ahí es donde está la vasta mayoría del mundo que vive en oscuridad. ¿Cuántas personas se le ha hablado del Evangelio, vienen y reciben la bendición, vamos a decir de la liberación, vamos a decir de la sanidad de la enfermedad, y de buenas a primeras desaparecieron? Dios los libertó del pecado que los asedía. Dios le quitó la traba. Sin embargo, el libre albedrío los llevó a la misma basura de donde salieron. ¿Se da cuenta? Los tales, yo te pregunto nada más de manera reflexiva, ¿son hijos de Dios? Los hijos de Dios son los que hacen la voluntad del Padre. ¿O no es así? Los dejo ahí. Usted analice bien lo que está diciendo la palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces llevamos carga que no nos compete. Y hay que dejarles saber esta verdad para que uno no siga cargando en emociones a aquellos que quieren persistentemente darle la espalda a Dios. Sepa que esa es su responsabilidad. No quiere decir que no oramos, pero hay que dejarles saber la verdad. Porque la iglesia se va a mover a una dimensión de autoridad y de poder y no puede cargar con el lastre de las piedras muertas. Amén. De pecado porque en mí no creen. ¿Cuál es el hecho constitutivo que no creen? Pues que no hacen la voluntad del Padre. Si no hacen la voluntad del Padre, obviamente no creen en lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, los tales no pueden ser hijos de Dios. Amén. Vamos a pasar al 10. De justicia. Esto es importante. De justicia. Porque por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Quiere decir que no porque tú no veas el Espíritu Santo, no porque tú no veas a Dios moverse, quiere decir que tú no has recibido la justicia de Dios porque ya tú fuiste justificado, porque fuiste comprado con precio de sangre y el sacrificio perfecto de Jesús fue aceptado en pago de nuestros pecados. O sea, lo que hizo Jesús fue por nosotros aceptado por parte de Dios,
de tal manera que Él fue nuestro sustituto perfecto por nuestros pecados. Quiere decir que hemos sido justificados del pecado. No hay pecado que tú te arrepientas que Dios no pueda perdonar. No existe. Por lo tanto, si no existe eso, quiere decir que tú estás en una posición de autoridad clara y firme y contundente siempre y cuando te arrepientas del pecado. Eso es una posición clara porque hemos estado justificados por la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Ahora, ¿por qué estamos justificados? Tenemos que entrar en esa retrospección. Estamos justificados porque Dios decidió aceptar el sacrificio perfecto de Jesús, donde Él nació y murió limpio, puro y sin mancha. O sea que lo hizo perfecto para salvar algo que estaba imperfecto. ¿Quiénes son los imperfectos? Nosotros. Quiere decir, y quiero pararme a detener, y si usted tiene duda, pregúnteme. El sacrificio de su muerte produjo en nosotros vida eterna. Amén. Esto es importante. ¿Por qué? Porque una vez estamos arrepentidos del pecado, porque perfectos no somos, automáticamente volvemos a reivindicarnos a la posición de autoridad de la justicia y de poder por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. O sea, no hay tal cosa, me equivoqué y ahora Dios no va a perdonar esto, yo no sé qué voy a hacer. No. Eso es mentira del diablo. Es el dedo del acusador que te va a decir, no, tú eres culpable, tú eres culpable, tú eres culpable. No importa las veces que cometas el mismo error. Después que te arrepientas y reivindiques, vuelves a funcionar correctamente, Dios te restaura en el lugar de justicia para salvación y vida eterna. En el lugar de autoridad y de poder para restablecer el plan perfecto de Dios. Amén. Bien, el 11. De juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Espera, vamos a entender esto. De juicio, ¿por qué? Porque una vez que Jesús terminó el plan perfecto y resucitó, ya automáticamente empezó el plan perfecto de Dios. Eso hizo que en el mismo Getsemaní que se gestó el plan perfecto, Jesús ya condenó a Lucifer. Automáticamente. ¿Por qué? Porque el plan perfecto de Dios nunca jamás se puede detener. Como tampoco se detendrá tu plan perfecto porque Dios lo hizo para ti. El único que lo puede dañar eres tú cuando te sales del camino. Amén. Esto es importante que usted vaya, porque estos son los pilares básicos para después entrar en materia. Pero si no tenemos el fundamento, hermano, se cae para atrás todo. ¿Ok? O sea, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Cuándo fue juzgado? En Getsemaní. ¿Y cuándo se vio la sentencia final? En la resurrección. Amén. ¿Estamos claros ahí? Voy muy rápido, ¿está bien? Ok, vamos por encima. El 12. Aún tengo muchas cosas que deciros. Este es Jesús hablando. Pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Qué quiere decir? Tengo que decirte muchas cosas, pero no lo vas a poder entender hasta que me veas en el poder de la resurrección. Porque Él tenía que entonces ascender al cielo, pero antes de ascender, resucitar, vivir 40 días sobre la faz de la tierra y demostrarle que era el Cristo resucitado para entonces ascender al cielo. Y entonces enviar el Consolador. Ese es el orden temático, ¿verdad? El orden para entender los principios establecidos. ¿Y por qué es importante decir todo esto? Porque nosotros tenemos primero que morir al intelecto y la carne, al orgullo y toda la basura. Y nacer de nuevo bajo las aguas físicamente, mostrando que hemos hecho un voto que fehacientemente lo creemos en corazón y con nuestra boca y lo promulgamos con nuestro corazón, diciéndolo con nuestra boca, pero lo hacemos físicamente, para entonces ese nacimiento de la nueva criatura, que significa el nacer de nuevo, vivir en ese poder de la resurrección que se plasma en nosotros espiritualmente. ¿Lo ven o no? ¿Lo ven ahí? Pero ahora no lo podéis sobrellevar. Esa parte es lo que él quería explicar. Vamos a ver el 13 para que usted pueda visualizar esto un poquito mejor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que
oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿A qué se les parece ese versículo? Ese es el fundamento de la iglesia, la voz del Espíritu Santo. Ahora usted se da cuenta porque usted está aquí, porque hay tanta autoridad y poder, porque la gente cae al piso libertada y usted se da cuenta por qué Dios está haciendo eso, lo que hace aquí en la iglesia. Ahí está. Ahí está el fundamento. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. No es a media, es tal vez, quizás puede ser. No, te equivocaste. A toda verdad. ¿Por qué no hablará por su propia cuenta? Quiere decir que hablará lo que el Padre le dice, sino que hablará todo lo que oyere. ¿De quién es el que oyere? Del Padre. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso usted ve que esta iglesia es una iglesia profética que antes de que ocurran las cosas, Dios se las da. Hoy estaba yo discutiendo precisamente el primer caballo blanco con un pastor que me estaba visitando en la mañana. Y él decía, ¿cómo vino esto? Porque lo vi y se lo expliqué. Me dice, wow, nadie ha hablado de eso. Bueno, pero ahí está para que tú también lo hables ahora. Porque eso no es exclusivo para nosotros, eso es para todo aquel que quiere y lo busca. Y ese lo hace Dios. Pero es Dios quien lo hace, ¿ves? No soy yo, es Él. Amén. Y esto es importante que lo entendamos, porque lo que por gracia recibimos, por gracia lo tenemos que dar a otro hermano. Esto no es exclusivo para uno sí y para otro no. Es para todo aquel que quiere. El 14, por favor. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué le está diciendo aquí? Que el Espíritu Santo glorificará al Hijo y el Hijo glorifica al Padre. ¿Para qué? Para que la deidad se manifieste en la plenitud de su gloria completa, en su resplandor de la gloria de Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo, pero el Espíritu Santo, Cristo glorifica al Padre y el Padre glorifica a Cristo y el Espíritu Santo glorifica a ambos. ¿Lo ven? Ahora bien, ¿por qué es importante hablar esto? Antes de pasar al próximo versículo. Porque usted tiene que andar en el Espíritu. Y cuando usted ratifica que está dando el Espíritu, primero es que exactamente actúa conforme a esta palabra y conforme al propósito de Dios, usted hace las cosas. Usted no lo va a hacer porque se ve más bonito. Usted no lo va a hacer porque a mí me gustaría que mi amigo se libertara o mi amiga se libertara o el compañero del trabajo, whatever, que sea. No, usted lo va a hacer porque el Espíritu Santo es el que manda. Y es por eso que se van a hacer las cosas. No se puede actuar por emociones. No puede venir a este púlpito a predicar. Voy a predicar de esto porque esto me gusta. Eso no, el gusto no es tuyo, el gusto es de Dios. Y la obra no es tuya, la obra es de Dios. O sea, y el que se para aquí es guiado por el Espíritu Santo. Y esa es nuestra oración tarde, día, noche, mañana, durante, mientras y después. Todo el tiempo. Y usted lo ha visto, que todo es congruente lo que se habla aquí. ¿Por qué? Porque ese es el mandato por lo cual se fundó esta iglesia. Y así respondiendo a esos principios bíblicos es que está establecido. Y el 15, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Quiere decir que si viene una profecía, la profecía tiene que ser consona con la palabra de Dios. Si viene una liberación, la liberación viene consona a la palabra de Dios. Si viene una sanidad de lo que sea, es consona a la palabra de Dios. Y usted va a decir, todas son buenas, sí, todas son buenas, pero tienen que ser mediados por la palabra profética más exacta, que es la Biblia, a pesar de los años que hayan pasado. Amén. Bien, teniendo eso como base, vamos entonces a pasar a Juan 15, 16. Ahora lo vamos a ver. Si no, yo lo tengo por aquí. Juan 15, 16. Ustedes lo pueden buscar en su Biblia y también leerlo. Esto es importante para que usted entienda la clave fundamental de su posición dentro de la fuente de poder. No me elegisteis vosotros a mí,
sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ok, esto es bien importante que entendamos esto. Primero, tenemos que saber que ninguno de nosotros nos llamó. ¿Quiere que le diga una verdad? Cuando Él me llamó, yo no quería venir. Y cuando me dijo, pastor, es para allá, yo cogí para allá. ¿Qué le quiero decir con esto? Y estoy gozoso de haberlo hecho. Y estoy gozoso de que Él me llamara. Pero que quiero decir que una de las cosas fundamentales que tú sabes verdaderamente quién tiene el llamado es aquel que pelea con el llamado. Amén. ¿Por qué esto es así? Porque el que nos llama, el que nos comisiona y el que nos llena de poder y autoridad es Dios, no nosotros. Quiere decir que hemos sido escogidos para cumplir un propósito exacto que tiene Dios para nuestra vida y nos va a llenar de fruto. Y ese fruto va a permanecer en nosotros con el propósito de que cuando oremos las cosas ocurran. Porque el fruto que permanece no es el del intelecto. El fruto que permanece no es el de la carne. El fruto que permanece no es de aquellas cosas que conocemos. Ni sabiduría de hombre. No. Es el del Espíritu de Dios. Es el que permanece. Cuando permanece el Espíritu de Dios, entonces cuando oramos, las cosas ocurren. ¿Hay alguien que tiene dudas con respecto a esto? ¿Puedo explicarlo de otra manera? Yo creo que debo explicarlo mejor, ¿verdad? Cuando Él está hablando, vuestro fruto permanezca, significa que el fruto de bendición de nosotros fue lo que pagó Jesús en la cruz del Calvario por nosotros, que hace que el Espíritu Santo pueda estar en nosotros permanentemente. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre la persona, se cumplía el propósito de Dios y se iba. Ahora en nosotros está permanentemente. Quiere decir que ese fruto es el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Lo ven? Ahora sí, ¿verdad? Pues párenme, pregúntenme. No tengo prisa. Cuando ese fruto, llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, y es importante la palabra permanezca. ¿Qué yo hago para que lo que Dios me dio permanezca en mí? Relacionarme con Él, hacer las cosas que a Él le gusta, no causarle disgusto y caminar en la voluntad de Él. Amén. Entonces, eso va a hacer que el fruto permanezca. Y ahí es donde la iglesia tiene problemas. La iglesia en la actualidad quiere funcionar en la carnalidad, en el intelecto. Quiere traer el mundo a la iglesia en lugar de llevar la iglesia al mundo. Entonces, el fruto del Espíritu no permanece. Está en el intelecto, está en las cosas bonitas, está en el número de membresía, en mucho dinero, pero ¿dónde está Dios? Ese es el problema. ¿Por qué? Porque la iglesia se quiere conformar a la imagen y forma del hombre, no la imagen y forma de un Cristo vivo. El fruto no permanece. No puede permanecer porque la amistad del mundo es enemistad contra. Entonces, ¿dónde vamos a estar? ¿Te das cuenta? Más la iglesia que se va a investir de poder, como era la iglesia primitiva, como es la iglesia neotestamentaria ahora, porque los tiempos cíclicos se repiten. Ahora estamos en esa misma tiempo cíclico donde la iglesia está siendo perseguida, está siendo maltratada, está siendo vituperada, está siendo atropellada, se le están quitando los derechos. Pues la iglesia perseguida. Estamos en los mismos tiempos cíclicos de la iglesia de lo primitiva de los hechos, del libro de los hechos. Quiere decir que estamos en verdaderamente donde el fruto tiene que permanecer en nosotros para que todo lo que pedimos al Padre en su nombre nos sea otorgado. Amén. Dale un aplauso, Señor.
Bien, una vez entendido esto, que es la introducción, vamos a entrar en la materia entonces. La fuente de poder. Es importante que antes de que existiera todo, y no voy a entrar en Génesis 1 y 2, pero vemos que en Génesis 1 y 2 hay un registro del principio del mundo y de todos los seres vivientes. Y Dios hizo la tierra por su poder. Eso estamos claros. Dijo, hágase la luz, hizo la luz, hágase la tierra, hágase los mares, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a entrar en ese detalle, usted conoce Génesis 1 y 2, está claramente establecido. Pero sí quiero entrar en Jeremías 10:12 para darle forma a todo esto. Está cimentado en la raíz de origen. Dice, el que hizo la tierra con su poder, obviamente es Dios. El que puso en orden el mundo con su saber, obviamente es Dios. Y extendió los cielos con su sabiduría, obviamente es Dios. O sea, hay tres cosas que tenemos que ver aquí. El que hizo la tierra con su poder, quiere decir, cuando no existía nada, de lo que no existía, hizo lo que existe. ¿Hay alguien que tiene duda de eso? La inminencia de Dios. Amén. Es importante ese punto de partida. ¿Por qué? Porque con su poder se manifestó para que pudiéramos entender que de su inminente poder surge, de la nada surge lo que existe hoy en día. Quiere decir que esa es la puerta de entrada a la patá, como decimos en el campo, para entender lo que es la magnificencia y el poder de Dios. O la inminencia del poder de Dios. Es que no quiero entrar en el hebreo, entonces quiero simplificar esto para uso práctico, porque es lo que tenemos que buscar. Y ahí tenemos el poder, que puso en orden el mundo con su saber. Ok, ¿qué es el saber? El saber es la sabiduría, y la sabiduría es el arte de usar la inteligencia. ¿Para qué? Para organizar todo y orquestarlo en un plan perfecto. Quiere decir, y puso en orden el mundo con su saber. Fíjese que es interesante porque pone en orden todas las cosas, crea unas leyes de física, unas temporadas climatológicas para mantener un orden completamente de todas las cosas. Y puso corrientes submarinas para mantener la limpieza de los mares y de los ríos. Y puso las corrientes del viento para depurar el aire que tú y yo vamos a respirar y mantenerlo limpio con una oxigenación adecuada. Y puso unas leyes de física y de gravedad perfectas para mantener todo un ecosistema funcionando correctamente y todo lo que con ello conlleva. O sea que hay una sabiduría extraordinaria. Y extendió su saber, y extendió los cielos con su sabiduría. Y usted va a decir, los cielos, sí, los cielos, los tres cielos. Para mantener ¿qué? Una homeostasis espiritual, física, de tal manera que pudiéramos entender a través de nuestros ojos la grandeza del poder de Dios explicada por la misma palabra de Dios. ¿Qué explica esto? Esto explica la existencia permanente y duradera de quien tiene todo el poder. Con eso que está diciendo Jeremías 10:12. Ahí está todo. Y esa sabiduría solamente la puede tener Dios. ¿Habrá alguien que le pueda decir a Dios cómo tiene que hacer las cosas? ¿Habrá alguien que diga, Señor, pero no entiendo? Sencillamente espera porque lo vas a entender. Yo acabo de pasar por unas situaciones de esa espera, de esa espera que desespera, de mucha dolencia. Desesperados, sí, nos desesperamos, pero tomamos control sabiendo quién es Dios. Y volvemos, ¿verdad?, a aguantar como tiene que aguantarse uno. Y es importante que todos pasemos por todas esas experiencias y nos sometamos a la obediencia de Dios. ¿Por qué? Porque si no aprendemos de esa manera, entonces vamos a ser destruidos
porque el propósito de Dios no se va a cumplir con la exactitud que Dios quiere que se cumpla. Mira Jeremías 27:5, nos habla de esta manera. Jeremías 27:5 dice: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder, con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Fíjese que el brazo extendido, mi gran poder, es la forma ejecutoria de una ordenación para una forma de ser a través del Espíritu Santo. Y dice, y la di a quien yo quise. Quiere decir que Él hizo la tierra. Y cuando te dice, todos los gobernantes que hay puestos sobre la faz de la tierra, hay que respetar y orar por ellos, porque por ellos han sido puestos y han sido entrenados y puestos por Dios ahí. Quiere decir que malos y buenos, Dios lo ha puesto para algún propósito. Pero también puso una iglesia de autoridad y poder para que orara por ellos. Y ahí es donde entra la iglesia al crecimiento de desarrollar el poder y la autoridad neotestamentaria para producir los cambios necesarios. Quiere decir que la iglesia, a pesar de que está sometida al poder gubernativo, tiene un poder sobrenatural que va sobre todos los poderes gobernantes. ¿Para qué? Para Él mostrar su poder supremo sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él nos escogió a nosotros. Tú no te escogiste, yo no me escogí. Nos escogió a todos para cumplir unos propósitos que van por encima de inclusive eso que están gobernando. No quiere decir que usted se va a levantar con un rifle a pelear contra el gobierno. Eso no es lo que estoy hablando. Lo que yo le estoy diciendo es para entrar en una dimensión de poder y autoridad a nivel espiritual. Y ese poder espiritual es para mantener un orden secuencial de unos propósitos y destinos que están ligados a la iglesia neotestamentaria para estos tiempos. O sea que estamos viviendo unos tiempos, como le decía yo al pastor que estaba conmigo esta mañana, donde la iglesia, en lugar de responder a un bioterrorismo a través del COVID, a un bioterrorismo a través del Biden, responda con autoridad y poder para meterse a cumplir el propósito de Dios y vivir seguro que no dependemos de lo que diga nadie, sino lo que el Cristo de la gloria dice que tenemos que hacer. Esa seguridad no la puede dar nadie. Esa seguridad la da Dios. El mundo está lleno de miedo. Hasta los espiritistas están embarrados del miedo. Pero tú y yo no tenemos miedo, porque sabemos a quién le servimos. Y el poder de Dios va sobre todas las cosas. Mire cómo dice Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él, y eso está mal escrito porque debe ser en mayúscula, y para Él. También está mal escrito. Te pone que sea en letra mayúscula porque los dos Él son de Dios. ¿Qué nos quiere decir esto? Que todo ha sido creado por Él. Todo lo que vemos en los cielos, todo lo que vemos en la tierra, y las cosas invisibles y visibles, sean tronos, dominios, todo. La guerra espiritual que tenemos, el bioterrorismo, todo lo que está pasando, todo. Él tiene dominio de todo. Entonces la iglesia está por encima de todo eso, pero la iglesia todavía en la vía carnal y emocional se deja dominar por las circunstancias. ¿Cómo es posible que tú me vengas a decir de una denominación tan grande, no voy a decir el nombre, y tenga más de 120 iglesias cerradas en Puerto Rico y no las vas ni a abrir por la cuestión del COVID? ¿Y cómo es posible esto? Bueno, porque eso es lo que decidió el concilio. Entonces el concilio es de hombre, no de Dios. Así estamos viviendo. ¿Y dónde está la iglesia de poder entonces? Porque parece que no leíste Colosenses 1:16. ¿Se te olvidó? Leo. Quiero compartirles que cuando yo fui a Israel en el 2014,
No es el gobierno el que cierra las iglesias en Israel. Al contrario, las iglesias cierran los comercios en el tiempo de adorar a Jehová. Van por las calles anunciando que es el Sabbat y tienen que cerrar a las 3 de la tarde. Son judíos. Son judíos, porque es el tiempo para adorar a Dios. O sea que ahí el gobierno no cierra la iglesia cierra el comercio y el gobierno. Amén. Y así debería de ser. Y eso, fíjense que todavía ellos no tienen el Espíritu Santo y muchos de ellos no creen en el Mesías, no creen en Jesús. Pero fíjense, qué interesante. Son parámetros que nosotros debemos vigilar para darnos cuenta del mundo que estamos viviendo. ¿Por qué esto es importante que lo destaquemos? Porque el mundo se vaya a llenar de miedo. Oye, ¿tú te pusiste la vacuna? Ah, entonces tú no pusiste tu abuelita porque tú lo vas a matar con el COVID. Mira, tú no te pusiste la vacuna. Wow, entonces tú no puedes salir a viajar. Y empieza a meterte miedo. Eso se llama bioterrorismo. Ah, no, pero entonces tu propia familia te va a acusar que no te pusiste la vacuna. Bioterrorismo. Y así subsecuentemente. Y cuando tú vienes a analizar bien, esto es una rutina de algo conocido de 1930, la época hitleriana, 39. En 1939 Hitler usó esa misma técnica para establecer un comunismo en Alemania, en la República de Alemania. Y es exactamente lo que están haciendo ahora. Pero la iglesia tiene la autoridad y el poder para levantarse. La iglesia tiene el poder para señalar las cosas. Y la iglesia, cuando llegue la etapa final donde ya no se pueda más, ¿sabe qué va a pasar? Dios la va a levantar. Porque ha creído esa verdad y ha vivido por esa verdad. Porque todo es de Él, para Él y por Él subsisten. Quiere decir que la iglesia tiene ese poder. ¿Cuál es el propósito? Que todo lo que está aconteciendo redunde en buscar el reino de Dios y su justicia. Y el problema de esto es que si las iglesias cierran, los pastores no le predican el evangelio de poder, no invisten en la iglesia de poder, ¿qué van a pasar? Se van a cerrar y se van. ¿Y qué va a pasar? Que entonces pierden la salvación. Y pierden el escape más perfecto, que es el zarpazo, el rapto de la iglesia. Usted tiene que estar meridianamente claro para que usted no tenga miedo. Porque si usted tiene miedo, entonces usted no sabe quién lo llamó. Punto y se acabó. El que lo llamó no le va a fallar. O no se lo acabo de ver por los versículos. Que es necesario que yo vaya y envíe otro consolador. Y envió otro consolador. Y resucitó Cristo. Y tenemos el Espíritu Santo. Y ha dado las señales. Entonces, no tenemos ninguna duda de que Dios cumple su palabra. Por lo tanto, vamos a caminar en ese poder. Vamos a desarrollarlo y desatarlo. Y saber que Dios creó todas las cosas y nada puede escapar del alcance de Dios. Porque todo lo que existe, Dios lo creó. Y Dios ha permitido estos tiempos para mostrarnos el poder y la autoridad. Mire, todo esto que está aconteciendo está escrito en Apocalipsis, el primer caballo blanco. Entonces, si Él lo estableció en su palabra y ya lo dejó escrito aquí, es para que entendiéramos que hay propósito de Dios y cumplimiento profético. Y eso debe darnos la seguridad cada vez más de que se cumple y que nos vamos de esta tierra. Y no tengamos miedo, déselo al Señor. Mire, otro versículo que le va a reafirmar esta realidad está en Jeremías 32, 17. Quiero ir rápidamente porque ya me di cuenta que esto... Dice Jeremías 32, 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Y esto es importante que nosotros lo tengamos bien claro. O sea, si Él hizo todo, y cuando Él dice todo, cielo y tierra, es con su gran poder, eso incluye el tiempo perfecto escatológico que estamos viviendo.
Eso incluye todo lo que tú y yo estamos pasando. Eso incluye las cosas de los eventos del porvenir, de Apocalipsis. Y tú y yo estamos dentro de esa programación. ¿Y cómo yo sé que estoy dentro de esa programación, pastor? Porque te llamó el Señor. Te llamó y te puso el Espíritu Santo. Por eso sabes que estás en la programación. Y estás perseverando aquí. Ahora, con más razón, estás en la iglesia que Dios quiere para levantarte con poder y autoridad. Ahí tú te tienes que ubicar de que tú estás respondiendo al propósito de Dios. Y con su brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Quiere decir que te está dando todas las alternativas de los procesos escatológicos que estamos viviendo para que entiendan que nada difícil incluye el zarpazo. El zarpazo es el arrebatamiento. Al paso. Al paso. Y es importante que usted pueda entender esto, porque Dios es la fuente de poder detrás de todas las cosas presentes. Mira cómo te lo dice Apocalipsis 4:11. El Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Eddie. Léelo de Romanos, que es justificación. No tengo escoger, me ayuda. Romanos 1, capítulo 1, versos 19 y 20. Ajá, léelo, sí, muy bueno. Dice la palabra en Viene al Romanos traste. 1:19, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Ahí está. Léete Romanos 11:36, que está ahí mismo, que lo vas a ver. Porque de Él y por Él y para Él y en Él son todas. Léelo. Romanos 11:36. Sí. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Tremendo. Esto es importante porque entendemos que toda la creación gime y funciona a un mismo propósito. Y eso nos incluye a todos nosotros. Cuando nosotros entendemos esta verdad que acabo de leer de aquí y acabamos de entender lo que dice Romanos 11:36, entendemos que toda la creación responde a un conocimiento supremo y perfecto para un propósito. Cuando nosotros entendemos esto, sabemos que ese propósito está incluido en nuestro propio destino. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ese conocimiento de la perfección hace que nosotros vivamos en paz y seguridad en medio de cualquier tribulación que pueda ocurrir. No que si te van a quitar la casa, que si te van a acusar de que no te pusiste la vacuna, que si no vas a poder viajar, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ahí para abajo todo lo que tú quieras añadirle. Pero ¿sabes qué? Dios sabe más que eso. ¿Cuál es el problema? ¿O tú crees que Dios no lo sabe? ¿O tú crees que Dios lo toma por sorpresa? A Dios no lo toma por sorpresa nada. Te voy a decir por qué. Porque lo que está pasando está en el plan de Dios. Porque está escrito. ¿O acaso no lo está revelando Él a la iglesia? ¿Acaso al principio del COVID no lo reveló? ¿Acaso no empezó a poner lámparas ionizadoras? ¿Acaso no dio el ivermectina, que está el mundo entero, y salió de aquí de la iglesia? Él lo sabe todo, pero Él le plació hacerlo así. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la preocupación? Ninguna. Tenemos que entender que estamos en el propósito de Dios. Ahora bien, es importante entender lo que dice Hebreos 1:3. Búscame Hebreos 1:3, que no lo tengo aquí. Bueno, lo tengo aquí. Hebreos 1:3.
El verso 3, el cual siendo el resplandor, esa misma. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Ya les voy a explicar todo esto. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Y esto es bien importante. O sea, que ya no puede haber obra pecaminosa que tú digas, no me merezco, es que estoy preocupado, es que me siento culpable, ay bendito, que espérame. Todo eso son mentiras del diablo. Párate derecho, deja la pena que de Dios no viene y ponte en autoridad y poder. Ya se acabaron las boberías. Amén. Déselo para adelante porque es para el Señor. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. A la diestra de la majestad de las alturas. ¿Habrá poder más grande que ese? No existe. A la diestra de la majestad de las alturas no existe. No existe de ninguna manera. Ahora quiero leérselo para definirlo por parte. El cual siendo el resplandor de su gloria. El resplandor de la gloria de Dios es la acción dinámica de la sustancia de la creación. Quiere decir que cuando habla de la sustancia es la reproducción exacta de un plan perfecto. ¿Lo ven? O sea que nada es sacado de la manga, tal vez quizás pueda ser no. Ya Él lo tenía hecho, concebido para que tú y yo camináramos en ese poder de autoridad. Pues a mí me da pena cuando la gente se pasa haciendo porquerías de trabajo de espiritismo y pagando todas esas porquerías de santero. Y simplemente con una oración matutina se rompe todo lo que están pagando para destruir qué. O para construir qué. Lo que ellos imaginan. Mire, compadre, no sea idiota. Porque la verdad es que hay que ser bruto, la verdad que sí. Ignorancia es necio. La palabra es necio. Necio. Mira con quién está pregando. O sea, tú no puedes estar mirando que tú estás bregando con un ser humano cualquiera. Es un hijo de Dios. Y ese hijo de Dios está ungido. Y el que se mete con él se está metiendo con Dios. El creador del cielo y de la tierra. Está a la diestra de la majestad de las alturas. Hello, tú eres loco, mano. Que por misericordia no te mata. Sí, porque te metiste con el que tiene todo el poder. Dice la misma imagen de su sustancia, quiere decir reproducción exacta. La sustancia es la reproducción exacta de la esencia de una verdad absoluta. Eso es lo que quiere decir en el original, ¿verdad? Sustancia. Y sustentando todas las cosas con su palabra por su poder. Quiere decir que conlleva un significado importante. Sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. Quiere decir que la palabra de su poder es la que sostiene el universo, pero vino a favor de nosotros a través de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Nos compró con su sangre y nos justificó porque nos lavó del pecado para que fuéramos aceptos en el amado. ¿No pueden ver eso, verdad? O sea que Él sostiene, además de que sostiene el universo de la creación de todo, nos sostiene a nosotros coherentemente dentro del mismo universo para cumplir un propósito y destino. ¿Lo ven? Y ese destino y propósito es eterno. Pero ese destino y propósito es de gozo supremo. Ese destino y propósito es que tengamos éxito aquí en la tierra. Para que el mundo vea que Jesucristo es el Señor. Por eso es importante que usted tiene que entender de dónde sale la fuente de poder. Y estamos sentando las bases para que usted adquiera ese poder. ¿Y qué pasa? Usted lo va a adquirir, lo va a proteger, lo va a cuidar, lo va a guardar, porque es dado por Dios y nadie más lo puede dar. Por lo tanto, lo que Él te da es bueno, agradable y perfecto, pero suficiente y necesario el conocimiento para cuidarlo y para cada vez aumentar ese poder para poderlo ejecutar en favor de su propósito. Sigo leyendo. Quedan 5 minutos. Dice, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por sí mismo. O sea, y eso se refiere a lo que hizo en la cruz del Calvario por nosotros, ¿verdad? Tratado la causa, el poder y la culpa del pecado lo quitó.
que nos era hasta contraria, por lo tanto no teníamos poder sobre la muerte. Pero Él venció el imperio de la muerte, ¿verdad? Lo conocen eso. Y al vencer el imperio de la muerte que resucitó, entonces ya la muerte no tiene vigencia en nosotros, ni tampoco tiene credibilidad ni sustancia. ¿Por qué? Porque el imperio de la muerte fue vencido en la cruz del Calvario. ¿Dónde está o muerte tu dejón, verdad? O sepulcro tu victoria, se olvida es la muerte. ¿Conocen eso en Colosenses 1? El primer capítulo de Colosenses está. 14, 1:14, por ahí está. Pero lo que quiero es que entienda esta base de la sustancia, ¿verdad? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Quiere decir que esto es bien importante. Sentarse a la diestra de la majestad en las alturas quiere decir que cuando Él resucita y sube a las alturas y se sienta a la diestra en la majestad de las alturas, quiere decir que terminó la obra completa. La obra completa es la obra perfecta. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando Él dice consumado es, perfeccionó la obra por lo cual tú y yo fuimos llamados y nos puso el Espíritu Santo. Esa obra ya está terminada. El único que puede dañar la obra terminada somos nosotros si no cultivamos y cuidamos la relación que tenemos con Dios. Por lo tanto, es importante que esa acción dinámica y activa de la relación con Dios para cuidar lo que Él nos ha dado es en obediencia a lo que Él nos manda hacer. Y es importante que nosotros lo obtengamos teniendo una relación armónica y continua con Él para que cada vez nuestra autoridad y poder sea más alto. Si nosotros no cultivamos ese tipo de relación y permitimos que a veces con las amistades incorrectas, sitios incorrectos que visitamos, cosas que vemos que no deberían de ser, nos ensucian, entonces usted está permitiendo que la majestad de las alturas que está operando a través de usted, aún viviendo en la tierra, se ensucie y haya una estática en la comunicación con Dios. Y cuando usted va a hacer la ejecución, no pasa nada. Pero ahí es donde emana la fuente de poder. Quiere decir que viene del cielo y usted tiene la capacidad para obtenerla a base de una relación correcta, dinámica y activa con el dador del poder y la autoridad, que es Cristo Jesús, Señor nuestro, que Él va al Padre para que lo que usted vaya a hacer y ordenar le sea concedido, porque conforme al Padre usted ha ordenado lo que hay que hacer. Si usted no lleva ese orden y no cuida su relación con Dios, entonces permite que las cosas que están pasando en el plano terrenal le ensucien eso, usted no tiene autoridad. ¿Lo ven? Pregunta, duda. En otras palabras, hay que crear una dependencia absoluta de Dios en todo lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque si usted va a actuar por cuenta propia, usted va a meter la pata. Y va a haber una combinación entre hablar y meter la pata. Pero si usted actúa conforme a la voluntad del Padre y le pregunta, ¿qué tú quieres que yo haga con esto? Como yo le decía a un pastor que vino la semana pasada, tú no tienes discernimiento de espíritu y tú vas a predicar donde quiera que te lleven. Hello. No, pues tú tienes que preguntarle, porque sabes que a mí me invitan muchas veces, y de 10 veces, si acaso una, voy al sitio. Y no es porque yo sea mejor que nadie, es porque Dios no quiere. Eso es discernimiento de espíritu. ¿Qué pastor no le gusta que lo inviten a ir a predicar? Todo el mundo quiere, pero eso es lo que pide Dios. Ahí está la diferencia. Y tenemos que ser obedientes, porque si queremos bendición, lo primero que tenemos que hacer es someternos a lo que dice Dios. No al hombre. Y dar la palabra que Dios quiere. No, mire, esto es tan reciente como me dicen, no, yo quiero que tú vengas a tal sitio porque me surgió esto en la iglesia y quiero hacer esto y hacer esto. Y yo le digo, ¿y tú le preguntaste a Dios? No, pero que esto es lo que está pasando. Y ahí mismo el Espíritu me dice, dile que la raíz de todo mal está en Él. Y tú tienes este problema.
Sí, pero yo estoy bregando con... estás bregando con eso. Cuando lo resuelva, entonces verás que no hay problema. ¿Te das cuenta? ¿Por qué esto es importante? Porque no es que uno es mejor que nadie, no es que tú vas a saber más que todo el mundo, es que tú tienes que hacer las cosas conforme al Espíritu, porque la iglesia no es del pastor, no es tuya, no es mía, es de Dios. Él no viene a buscar, Él viene a buscar un pueblo que le busque en espíritu en verdad. Él no viene a buscar la gente seleccionada por antemano ni doctorado. Él viene a buscar los obedientes. Amén. ¿No hay pregunta? No, nos vamos. Si no hay pregunta, ¿estás seguro que no hay pregunta? Ok, el jueves vamos a empezar a orar por las vidas y quiero que usted invite gente que necesiten liberación. Quiero que invite gente que necesita un milagro para sanidad, porque vamos a orar por eso. Y Dios va a traer la persona que va a orar. Yo voy a estar aquí también orando, pero vamos a empezar a ejercitar la fuente de poder. Así que invite a otro. Tú tienes un cáncer. ¿Tú crees que Dios te puede sanar? Sí, pues ven. ¿Tú tienes aquello? ¿Tú crees que Dios te puede? Pues ven. Y usted va a ver lo que es la manifestación de poder. Amén. Bueno, pues Ricardo, tú nos despides. Aquellos que están por internet, que Dios les bendiga y los espero el domingo. Estaremos hablando de la palabra de Dios y seguimos orando los unos por los otros. Que Dios les bendiga y será hasta una próxima ocasión. Hasta luego. Amén, amén. Vamos a estar puestos en pie. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por la enseñanza en este día, en esta noche. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por esta palabra vertida en esta noche, Señor. Señor, te pedimos que esa palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo, Señor, que florezca tal y como, Señor, tú deseas que sea en nuestros corazones, mi Dios. Señor, que para lo cual ha sido enviada, Señor, así cumpla ese propósito en nosotros, mi Dios. Que esta semilla sembrada en esta noche, Señor, no permitamos que nadie nos robe esta semilla, Padre, para que siga germinando y creciendo en nosotros y poder ayudar a aquellos que han de ser salvos. Y, Señor, te pedimos, Señor, tal como dice nuestro pastor, que mientras nuestro cuerpo descansa, Señor, nuestro espíritu esté en constante adoración, Señor, a ti, en toda la noche, Padre Santo, y que podamos tener unos sueños reparadores y que nos levantemos con nuevos ánimos, nuevas fuerzas, Padre Santo, que solamente tú nos das. Guíanos a nuestros hogares en bien, Señor, y que podamos, Señor, tener un día exitoso mañana creyendo en que ya tú lo hiciste, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.